Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vuelvo a traer el Peugeot 2008, el eléctrico, y estamos probándolo en varias circunstancias, como siempre, y estamos viendo que, bueno, en tema de consumo mínimo, pues no se comportó tan mal, ¿vale? Para el tamaño que tiene, y como decía, es un SUV de verdad. Estamos con una altura libre al suelo bastante superior a otros vehículos eléctricos, a bastantes de ellos. Así que realmente para quien necesite este tipo de coche, pues por lo menos en la prueba de consumo mínimo que hicimos anteriormente no se comportó nada mal. Y ahora vamos a probar a subirlo al pico de las nieves y bajar al punto más alto de la isla y bajar. En ese tipo de prueba, como sabéis, realmente en la hora de la subida vemos cómo se ve afectado por el peso. Nota decir que en este coche el tema del peso para hacer un SUV pesa bastante poco, ¿vale? Comparado con otros sub, pues está bastante bien. Y que su competencia directa, para mi modo de entender, la tiene con el Niro y el Kona de batería pequeña de 39 kWh. Recordemos que este es capaz de cargar a 100 kW de potencia y que esas versiones que estoy hablando solamente pueden cargar a 50 kW. Por lo tanto, para mí, el objetivo de este coche es para esa gente que quiera un coche no tan caro, no subir a un Kona de gran batería y encuentre una buena oferta de este coche, porque en tema de precios sinceramente no sé cómo ronda mucho este coche, pero si cuadra un poquito más barato o similar a una versión de batería más pequeña de Kona y de Niro, para mí sería la opción ideal para sobre todo, ya digo, quien necesita un SUV, porque esto es un SUV de verdad, la batería no le cuelga. Y pues para temas como hoy vamos a tratar de montaña, pues creo que va bastante bien. Y para mí ese es el objetivo de este coche y para mí es en donde va a destacar más este coche. Ahora vamos a ver en consumo, iniciamos la prueba y vamos a ver ahora subiendo cuánto consume y bajando cuánto consume, para ver también dentro de esa decisión de compra o de valorar ese coche, pues ver cómo se comporta. Pero como decía, en la anterior prueba de consumo mínimo se comportó bastante bien. Es muy fácil llevarlo eficientemente y ya decíamos que prometía, sobre todo de cara por la regeneración que tiene, que parece bastante potente. Por lo menos frena bastante el coche, ya sea por el peso, ya sea por cualquier factor, pero que a la hora de la sensación es que regenera bastante. ¿Qué digo? Regeneración, para que os hagáis una idea también, comparativamente, pues estaría al nivel de un Ioniq de primera generación, que ya decimos, el Ioniq de segunda generación y el Kona y el Niro han superado esa potencia de regeneración que tenía el primer Ioniq. Pero no está nada mal, ese primer Ioniq está a unos niveles bastante altos de regeneración. Y la sensación, yo digo, la sensación dentro de este coche es que esa potencia de regeneración es similar, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea. Repito, el tema de la altura libre al suelo para mí es bastante clave, sobre todo en ese tipo de pruebas y sobre todo en ese tipo de escenarios. Quien lo compre porque, yo que sé, diariamente necesita ir por un caminito de tierra o lo que sea, va a agradecer esa altura libre al suelo, que ya digo, está por encima de un Kona o de un Niro en ese aspecto. La altura libre al suelo es de un SUV de verdad, de combustión, de lo vamos, que no le cuelga la batería por ser eléctrico. Estamos hablando de que, ya digo, haré un vídeo aparte del tema de llevarlo por tierra, porque en ese aspecto creo que ha destacado bastante, por lo menos en la prueba que he hecho. En tema de consumos, como digo, ahora vamos a ver arriba cómo se ha comportado. En principio debería sacar unos consumos bastante decentes, porque pesa menos que un Niro y que un Kona, así que yo me esperaría consumos más o menos similares. Ahora lo veremos. Y para que os hagáis una idea de cómo situar este coche dentro del mercado actual de vehículos, yo digo, quien lo necesite para ir por tierra y no necesite un 4x4, para mí es una de las mejores opciones que hay a día de hoy en el mercado, por el tema de la altura libre al suelo. Ya sabéis que yo suelo meter algunos, por ejemplo el Mi Leaf lo suelo meter en tierra, y para mí es una de las ventajas que me ha gustado de este coche, ¿vale? Independientemente después ahora cómo se comporte en la prueba o lo que sea, para mí es el punto a favor de este coche. No es un 4x4, hay que aclararlo, pero yo digo, haré vídeo de cómo va en tierra, porque para mí es bastante destacable en esta unidad y en este coche, ¿no? Como decía, la regeneración en B está bastante bien. El tema de la altura libre al suelo está bastante bien. El comportamiento dinámico en curvas, pese a ser un SUV, no balancea en exceso. Es un SUV, lógicamente está más alto, así que algo de balanceo hay. Pero cuando llegas a un punto de que se ha ido un poquito en el balanceo, ya de ahí no va a pasar, se queda bastante plantado. Así que la sensación a lo mejor puede ser que sí balancea un poquitín, pero ya digo, llega a ese punto, pero de ahí no pasa en ninguna de las situaciones. O sea, está bastante bien y se siente bastante seguro en curvas y va bastante bien, ¿no? Como vemos, un consumo de 34.6 kWh a los 100, perdón, aquí arriba. Es un consumo superior a lo que habíamos hablado del Niro y del Kona. Lógicamente el sistema eléctrico de PSA, como decimos, no va a destacar en eficiencia. Vamos a ver ahora bajando cómo se comporta y si logra subsanar un poquito este consumo alto. Pero también he de decir que este consumo alto puede ser porque estas pruebas, lógicamente, las estoy haciendo más en invierno que en verano. Y como vamos a ver ahora, estamos a una temperatura creo que de 7 grados o así.
y quieras o no, pues ahí la bomba de calor o el sistema de calefacción del coche puede ser el que me haya disparado un poquitín el consumo, ¿vale? ¿Ves? Como veis aquí, estamos a 7 grados y ahí puede haber afectado un poquito de que, bueno, salimos a 24 grados abajo a nivel del mar, pero en este tipo de pruebas a lo mejor puede subir un pelín el consumo, ¿no? Igualmente, ya digo, 2 kilovatios hora los 100, no mucho más, así que igualmente el sistema eléctrico, como también no lo veíamos venir, no va a ser tan eficiente que un Kona o un Niro, ¿vale? Ahí también hay que tenerlo claro. Sí que, por eso digo, este coche realmente es para quien necesite un SUV. Si no necesitas un SUV con más altura libre al suelo que un Kona o un Niro, lógicamente un Kona o un Niro serán mejores opciones de compra. Y ya digo, sobre todo batería de 64 kWh de capacidad. Habrá que ver el precio porque las ofertas he visto Peugeot y he visto Opel Corsa y he visto sistemas PSA bastante bien de precio. Así que también el precio va a ser un factor importante. Y si hay una buena oferta de este coche en tema económico, realmente, ya lo decía, para mí es un sustituto bastante bueno y bastante más razonable, sobre todo si necesitamos meterlo por tierra, para el Niro y el Kona de versión de batería baja. Para mí básicamente yo iría a este coche en esa casuística, ¿no? Pero bueno, como decía, ahora vamos a ver con la regeneración en B, que parece ser bastante buena, cómo baja y cómo se comporta en la bajada, ¿no? En cualquiera de los casos, como decía, no me cansaré de repetirlo, esto es un SUV de verdad, ¿vale? Ahí lo podemos ver comparado con los otros coches que hemos probado, la altura libre al suelo, ya lo tenemos de coche y es bastante más, ¿no? O sea, está bastante bien. Y ya digo, haré un vídeo específico del tema de tierra porque ya me ha sorprendido bastante en ese aspecto y quería destacarlo, sobre todo en este tipo de pruebas que es lo más parecido. O sea, quien viva en montaña y necesite ese tipo de coche, pues me va a entender por qué lo necesita. Pero bueno, nos disponemos a la bajada. Como decía, en tema de uso del coche, en la bajada, en toda la bajada, no necesitamos tocar el freno, ¿vale? La retención del motor logra parar el coche, pero sí que es cierto, como vimos, en la subida consume un poquito más de la cuenta y siendo más ligero que otros coches. Así que realmente pasa, como también nombramos el MV 3, que realmente estamos hablando de sensación de regeneración y de regeneración en cuestión de frenada. Pero lo que luego eso se convierte en la batería no es tal esa potencia y esa capacidad de generar energía. O sea, el coche frena bastante, pero toda esa frenada no se convierte en electricidad que vuelva a la batería, ¿vale? Hay que tenerlo claro que el sistema eléctrico, que también lo estamos probando del grupo PSA, parece que no es el más eficiente a la hora de convertir, de sacar energía y volverla a meter en la batería. Aquí ya digo, es un sistema que va a estar en muchos sitios, está bastante pulido, bastante solvente, está muy bien, pero no es tan eficiente como otros modelos que a lo mejor podríamos llegar a valorar. Por ejemplo, el tema Hyundai Kia, el sistema eléctrico, sabemos que es el más eficiente del mercado, así que también compararlo con eso no es muy justo porque estamos comparando el mejor contra uno normalito, pero comparado con otros coches, por ejemplo un Leaf y otros sistemas eléctricos, pues más o menos está en la media, ¿vale? Que no está tan mal. Que lo comparemos con el mejor y salga mal parado no significa que sea el peor, ¿no? Estamos hablando, incluso la prueba de consumo mínimo lo vimos, estamos hablando de un sistema eléctrico que, a falta de volver a probar el ID3 por el tema del software, si afecta al tema de consumos, que parece ser que sí, estaremos hablando de que en principio, a día de hoy, el sistema eléctrico del grupo PSA sería mejor que el de Volkswagen. Vamos a ponerlo en perspectiva un poquito para que veáis que tampoco está tan mal, y el Volkswagen, no por ser menos eficiente, es un coche malo, ¿vale? Entonces, yo digo, está bastante bien, y vamos a ver ahora el consumo aquí abajo, si ha compensado bastante. Ya digo, el tema de conversiones parece que no es lo suyo, pero aunque tenga un consumo más bajito del ID3, mientras ahora en la regeneración haya conseguido pues tener un consumo más bajo del ID3, recordemos, el ID3 en esta prueba sacó 14.5 kWh a los 100, así que vamos a ver ahora cómo se comporta este coche. Ya digo, este coche en otro tipo de pruebas, más lo veremos seguramente en el próximo vídeo de la prueba de pista, ahí sí que pueda incluso consumir más que un ID3, sobre todo porque en la próxima prueba realmente va a ser la peor para este coche por el tema del frontal y de la aerodinámica. Este coche va a ser bastante malo, por lo menos me lo huelo, vamos a ver después en la prueba cómo se comporta, pero no tiene tan buena pinta como tenía en consumo mínimo, o como por ejemplo teníamos en las expectativas en esta prueba, aunque ya digo, ha consumido un poquito por encima del resto de coches. Ahora vamos a verlo, y es un consumo de 14.1 kWh a los 100. En este caso pues tenemos 0.4 kWh menos que un ID3,
pero es que está por encima en 2 kWh o 1 kWh y medio que otras variantes dentro del coche. Igualmente esta prueba también, hay que decirlo, tiene bastante tramo de autovía y ahí la aerodinámica puede también haberla perjudicado un poco. Veremos si logramos probar el Corsa, que bueno, que va a ser el próximo coche que pruebe, así que veremos en el Corsa cómo se comporta en esta prueba, porque también ahí nos puede decir si es por la aerodinámica o si no es por la aerodinámica y es porque el sistema de PCA no es tan eficiente como comentaba. Yo digo, ahí lo vemos, un 14.1, que realmente no está tan mal, aunque sí que es cierto que está por encima de un Leaf que es 12.1 y lógicamente bastante lejos de un Kona o de un Niro, ¿vale? Para que lo tengáis claro, que pese a que pesa menos, está consumiendo bastante más en montaña. Así que por un lado, realmente esto es un sub de verdad, para quien lo, como decía, para quien lo necesite un poquito por tierra, pero quien necesite que consuma no mucho, pues ahí va a no resaltar mucho. Igualmente recordemos, tenemos 45 kWh útiles y en un Niro, un Kona de 39 kWh tenemos esos 39 kWh, así que esa diferencia de eficiencia y esa diferencia de batería más o menos se compensaría. Así que como digo, este es un coche que va a competir por ese segmento de un sub que realmente sea un sub y que realmente cargue a 100 kilovatios, porque para mí es la ventaja de este coche. Aún no hay cargadores de 100 kilovatios aquí, pero cuando los haya, aquí creo que va a destacar esta unidad en sí. Así que bueno, simplemente quería enseñaros eso, quería mostraros eso. Espero que os haya gustado. Y ya digo, no son los datos del grupo PSA que nos esperábamos, pero no están tampoco tan mal, en el sentido de que, bueno, para el tamaño del coche y el espacio que tiene, ya digo, bastante bueno. Creo que al menos no está del todo mal. Pero bueno, un saludo y hasta la próxima.